de los años y en la teología cristiana se han introducido términos que, debido a una falta de estudio sobre estos, han generado malestar en otras teologías y que usan en contra del cristianismo en forma sarcástica y burlona, en contravía de los mismos mandamientos que han jurado cumplir. En fin, total, si eres seguidor de Cristo, rendirás cuentas ante Él. Y si no lo eres, de todas maneras lo harás en el juicio del trono blanco. No es la intención del ministerio de MIAPIC establecer si el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación, en la mitad, al final de la tribulación o en la preira. Solo hablaré de la palabra y de su doctrina como la enseñaron los primeros cristianos escritores del Nuevo Pacto. Bienvenido una vez más. Mi nombre es Carlos Garviras. Soy pastor y director del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Bienvenido. Muy bien, antes de pasar al tema, es importante compartir con ustedes acerca de la venida del Señor. Es indudable que los cristianos, en su gran mayoría, los que siguen la ortodoxia cristiana, están esperando la venida del Señor. La primera venida del Señor se registra al momento de su nacimiento. Y aunque no revisaremos todos los pasajes, su tarea es investigarlos en los evangelios. Mateo 1:18 registra: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. En el versículo 21 dice la Escritura: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el versículo 25 dice la Escritura: la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahí nosotros vemos claramente en las Escrituras la primera venida del Señor en carne, tal y como lo habían anunciado los profetas del Viejo Pacto. Ahora, recordemos el pasaje de Hechos, capítulo 1, desde el versículo 9, momentos antes de la ascensión del Señor a los cielos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ahora bien, sobre la base de este pasaje, se ha afirmado por siglos que esta sería la segunda venida de Cristo. Sí, la segunda venida de Cristo. Pero ¿es esto cierto? Es decir, ¿será efectivamente su segunda venida? Si creemos, por lo que enseña la Escritura, que Cristo llevó cautiva la cautividad y subió a los cielos, tuvo entonces que haber vuelto a la tierra, donde permaneció por 40 días inmediatamente después de su resurrección. Dice la Escritura en Efesios 4, iniciando desde el versículo 8. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió
¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Efesios 4, versículos del 8 al 10. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Finalmente, hay otro pasaje muy interesante, pero a la vez enigmático, de las palabras, o más bien por las palabras dichas por el Señor Jesús a María. Este pasaje que vamos a ver ahora fue el encuentro de nuestro Señor con María, y lo podemos encontrar en Juan capítulo 20, versículos del 15 al 17. Jesús le dijo, hablándole a María, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Muy bien, mi intención no es pretender establecer cuántas veces realmente pudo el Señor haber subido y bajado del cielo o al cielo después de resucitado. Y aunque la Biblia no lo dice específicamente, posiblemente fueron más de 2 veces que él ha bajado. Si usted revisa, no existe en la Biblia ningún registro específico de que mencione que efectivamente volverá por segunda vez en el arrebatamiento. Lo importante de todo esto es que nosotros, los creyentes, los que formamos parte de su cuerpo, creemos que sí volverá. Y es así, basados en los hechos, ¿quién puede negar que Él vendrá solamente hasta las nubes por su cuerpo, es decir, su iglesia, y traerá con Él a los que durmieron con Él? Hay quienes hacen mofa o burla de que Cristo no puede llegar solo hasta las nubes, limitando así su poder y soberanía como si esto para Él fuera imposible, porque ya quedó determinado que efectivamente si Cristo bajó, como se dice en la Escritura, a predicarle a los cautivos, y se llevó a esos cautivos al cielo, él tuvo que haber bajado nuevamente a la tierra. Pero no es ese, vuelvo y repito, el caso en este video y en el artículo mismo. Vamos a leer entonces acerca de Primera Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. La palabra que aparece en el nuevo pacto una sola vez es arrebatados. Sin embargo, existen otras entradas, como veremos más adelante. El apóstol en esta primera epístola o carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 afirma que Dios, quien resucitó a Jesucristo, también traerá con él a los que durmieron, es decir, a los que murieron en Jesús. En el siguiente versículo, el apóstol registra que el Señor vendrá tal y como les enseñó, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Versículo 15. Pero vamos otra vez a repasar el pasaje de primera a los Tesalonicenses desde el versículo 13 en el capítulo 4. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Este evento, el del arrebatamiento, registra en el versículo 14 que el Señor traerá con él a los que durmieron en Jesús, es decir, todos los santos del viejo pacto, todos los santos también del nuevo pacto que hayan muerto hasta ese momento en Cristo, que han puesto su confianza, es decir, han creído en el Hijo de Dios, Salvador de los judíos y de los que éramos gentiles también. Pero no solo en el creer en Jesús es suficiente, es decir, usted debe creer que Jesús es efectivamente Hijo de Dios. Y al usted creer en Jesús como Hijo de Dios, lo hace igual a Dios. Noten en el versículo 16 que ellos, los muertos y quienes vendrán con el Señor desde el cielo, se levantarán primero. Después el apóstol se menciona como si él hubiera de estar vivo al momento del regreso del Señor. Pero sabemos que murió y vendrá con Cristo. Después, los que estemos vivos, si no hemos muerto antes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Los muertos en Cristo que vengan con el Señor deberán resucitar para recibir sus cuerpos glorificados. Lo interesante de este punto es que los que estemos vivos al momento de la venida del Señor hasta las nubes, seremos transformados, como lo enseña 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, sin haber muerto, tal y como afirma la Escritura. Muy bien, con respecto a la palabra arrebatados, es arpagesometa. En la parte inferior del video les voy a escribir esa palabra en griego. Esta palabra usted la puede encontrar en la concordancia Strong en el número 726 y es la palabra arpazó, pero en el versículo se leerá arpagesometa. En la revisión de la Reina Valera del 60, esta palabra tiene una variedad de significados. Arrebatado, arrebata, arrebatarle, para aprovechar, alcanzar, arrebatar. Sin embargo, es interesante notar que la traducción en el inglés usa las siguientes palabras o frases, tal y como está en la parte inferior del video. La palabra size,
En el idioma inglés esa palabra significa al español agarrar, sujetar. También agarrar a, sujetar a, coger, aprovechar. Y puede ser agarrar algo o agarrar a alguien. Snatch es la palabra que significa también arrancar, arrebatar, robar. Esta palabra también, snatch, significa, es increíble, significa secuestrar como verbo transitivo. Cuando usted estudia el significado de esta palabra, usted se va a dar cuenta que snatch, somebody, significa en forma informal secuestrar. Hemos visto que en algunos lugares se utiliza la palabra rapto, otras veces se usa arrebatamiento. En latín, y aquí es algo muy importante, la palabra es rapio, que significa apoderarse y llevarse. Y es de esta palabra latina que viene el término rapto. Pero si nosotros, como dije anteriormente, analizamos en el idioma inglés la palabra snatch, esa palabra en forma informal significa también secuestrar. En la Vulgata, arpagesomesa se traduce al latín como rapiemur, de significado similar que proviene del verbo rapio, raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza o verbos similares. No es malo, indudablemente, utilizar la palabra rapto o utilizar la palabra arrebatar. Muy bien, entonces ya hemos establecido por primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 13 al 18, que efectivamente va a haber un arrebatamiento. Y ese arrebatamiento va a suceder indudablemente en las nubes. Por eso yo explicaba al principio del video acerca de la importancia que nosotros tenemos que tener en el estudio de la palabra, porque muchas personas han dicho que es la segunda venida de Cristo, pero realmente insisto en que no existe ningún versículo que efectivamente afirme segunda venida de Cristo literalmente. Pero nosotros los cristianos sí creemos que Cristo volverá. También nosotros los cristianos creemos que efectivamente va a haber un arrebatamiento, ese misterio que también estaba escondido en el viejo pacto, como bien dice la Escritura. Ahora, pero ¿qué sucederá en ese arrebatamiento? ¿Qué sucederá en ese encuentro con el Señor en las nubes? Primero los Corintios nos da una mayor amplitud, por así decirlo, una mayor visión acerca de lo que va a suceder en ese arrebatamiento. Primero los Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 54. Así dice la Escritura. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Es decir, el cristiano será transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y aunque ya nosotros hemos nacido de simiente incorruptible, nosotros, nuestro cuerpo debe ser transformado antes de ir a la presencia del Señor
en este caso del arrebatamiento, obviamente. Dice la Escritura: pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. En esta transformación de nuestro cuerpo ya no habrá muerte. Ya no habrá en nosotros ningún sentido o ninguna tendencia hacia lo pecaminoso. ¿Por qué? Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Escritura que a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. No se sabe realmente acerca de cuál trompeta final será. No sabemos si es una trompeta particular, especial, que Dios hará sonar para que los muertos resuciten incorruptibles. Sin embargo, vamos a seguir adelante porque no es necesario hasta este momento detenernos en esta porción de la Escritura que habla acerca de la trompeta. Hace un momento les había comentado también que hay otras entradas con respecto a la palabra arrebatado. Según a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2 afirma: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios no sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. También Mateo 12, 29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará Arpasai su casa. Como ya habíamos dicho, esta palabra tiene diferentes significados en la versión Reina Valera en el idioma español. También es importante dictarles este ejemplo que está en Hechos 23:10. Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Esta expresión, lo sacaran de entre ellos a la fuerza, es arpasai, igual que en el versículo de Mateo 12, 29. Así, usted también puede revisar otros versículos, por ejemplo, Juan 10, 28, Mateo 13, 19, Juan 10, 12, Juan 6, 15, Juan 10, 29, y lo voy a mencionar porque es muy interesante, porque aquí el Señor Jesús es el que está hablando, y Él afirma: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arpaseín, es decir, arrebatar de la mano del Padre. Judas 1:23, Mateo 11:12, Apocalipsis 12:5. También existen otras entradas con respecto a la palabra arrebatado. En Mateo 7:15 dice la Escritura: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Arpages es la palabra que se usa aquí. También tenemos Lucas 18:11, Primera a los Corintios 6:10. Usted lo va a encontrar en este versículo en particular de Primera a los Corintios 6:10. A los estafadores, en el griego se les dice arpajes. Y Primera a los Corintios 5:11 usa la palabra griega arpax. Entonces, es claro
mis amados amigos, que indudablemente sí va a haber un arrebatamiento, va a haber una transformación de este cuerpo, que el Señor sí nos puede encontrar perfectamente en las nubes, como ya habíamos explicado. Y ahora vamos a explicar otro tema muy interesante, que tiene que ver con Elías y Enoc. ¿Qué pasó con ellos dos? ¿Fueron arrebatados? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Segundo de Reyes 2:1. Y sucedió cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino. La palabra llevarse es la palabra hebrea ala, A-L-A-H. Ahí usted la va a tener en la parte inferior, que ha sido traducida como subió, subir, subieron, para ascender, de acuerdo a la concordancia Strong número 5927. Continuando con el pasaje de Segundo de Reyes, en el capítulo 2, el versículo 3 afirma: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Esta palabra quitará, la catch, ahí va a aparecer también en la parte inferior del video, es traducida como tomó, toma, tomaron y tomar. Concordancia Strong número 3947. De igual manera es el mismo caso que sucede en los versículos 5 y 10. El versículo 11 de ese mismo pasaje usa alá, subió, subir, subieron, para ascender. Y en el caso de Enoc, donde podemos encontrar este registro, es en Génesis capítulo 5, versículo 24. Es decir, todo el versículo en Génesis 5:24 dice: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se los llevó. Hasta ahora, y en ninguno de los dos casos anteriores, fueron ellos arrebatados, como indica la Escritura en el Nuevo Pacto. Mi consejo, mis amados amigos que me ven y que me escuchan, usted puede perfectamente revisar todos y cada uno de los versículos que yo he mencionado en este video, y obviamente los que escribí en el artículo en mención, para que usted mismo revise, para que usted sea o siga siendo un bereano, es decir, alguien que tiene que escudriñar las palabras de Dios para ver si lo que nosotros enseñamos es veraz. Dios los bendiga.